Hola, te doy la bienvenida a la tercera lección de este curso gratuito de marketing de afiliados en el que vamos a hacer un tour por la plataforma de Hotmart para que veas dónde encontrar información relevante que te permitan escalar tu negocio digital. Una vez que ingresemos a nuestra cuenta de Hotmart, esta es la pantalla principal que nos va a aparecer. Si de pronto tú creaste tu cuenta muy recientemente y no has tenido ventas, es posible que no tengas este gráfico, pero no te preocupes porque ya va a aparecer. Aquí básicamente lo que vamos a ver es un resumen de cómo se ha comportado nuestro negocio digital. Acá vamos a poder filtrar por los productos que hemos vendido, por el tipo de ingreso, ya sea dólar estadounidense, peso mexicano, peso colombiano, depende de lo que tú estés vendiendo. Y vamos a poder filtrar por tiempo. Vamos a poder filtrar por 1, 7, 15, 30 días o de manera personalizada colocando las fechas aquí arriba. Aquí también vamos a tener algunas insignias que nos da Hotmart por cumplir ciertos logros, como hacer la primer venta, generar más de $100, subir tu primer producto. Bueno, aquí al lado derecho las vas a encontrar. Y aquí abajo vas a tener ya un resumen un poquito más detallado. Vas a tener los ingresos durante ese periodo de tiempo. Vas a tener el desempeño, que son las ventas, los clics y los leads. Y por último, los pagos en efectivo que se han tenido. Si nos vamos aquí al costado izquierdo de la pantalla, vamos a ver esta flechita. Simplemente nos paramos ahí y se va a desplegar este menú. Acá te voy a mostrar las secciones más importantes o las que yo he utilizado, pues para tener los ingresos que acabas de ver en pantalla. Primero vamos a ir al mercado, que este es el tema de la siguiente clase, entonces no voy a ahondar mucho. Pero aquí vamos a encontrar básicamente todos los productos que hay dentro de la plataforma de Hotmart y los que vamos a poder vender, vamos a poder ver sus páginas de venta y bueno, acá está, pero como te digo, es la siguiente clase, entonces estate muy atento. Si venimos de nuevo acá, vamos aquí a mis afiliados, esto es para productores, en este caso no nos va a interesar, vamos a pasar directamente a productos. Si le damos clic, aquí se nos va a desplegar este menú y de aquí vamos a tener en cuenta tres secciones solamente. Primero, soy afiliado. Acá si le damos clic, vamos a ver todos los productos a los que ya estamos afiliados y de los que ya tenemos hot links para poder comercializar. Aquí si nos damos cuenta también vamos a poder ver el estado de esos productos. Por ejemplo, este producto se está vendiendo, todos los que están acá se están vendiendo. Pero si de pronto es un producto que tiene lanzamientos o que el productor cerró ventas, aquí nos va a aparecer que las ventas están cerradas. Entonces te quiero mostrar un ejemplo con el de hacks de superafiliados, que si tú lo buscas dice ventas suspendidas. En el momento no están recibiendo nuevos estudiantes, entonces pues tenlo muy presente. Y aquí también vamos a tener los hotlinks, que ese también es otro tema de otra clase para ir mucho más a fondo. Pero pues aquí simplemente los vas a poder encontrar por si necesitas comercializar alguno de ellos. Acá también vamos a poder ver las solicitudes enviadas a ciertos productos que requieren que el productor nos acepte para poder comercializarlos. Aquí para el ejemplo me aparecen estos dos productos que dicen esperando respuesta, y si no te las aceptan aquí también me aparece que va a estar cancelado. Aquí también igual vamos a poder filtrar por esperando aprobación, rechazado, aprobado o cancelado. Si venimos aquí a aprobado, por ejemplo, vamos a ver las que ya me aceptaron los productores. Entonces aquí vas a poder controlar los productos que vas a poder comercializar. Si nos vamos de nuevo al menú y le damos clic, vamos a venir ahora a soy coproductor o soy coproductora. Esto es en el caso de que tú tengas algún experto y hayas llegado a alguna negociación para comercializar su producto y tener un ingreso por cada venta que se realice. Entonces aquí vas a poder ver los productos a los que eres coproductores, que más adelante también vamos a hablar de que son coproducciones por si a ti te interesa. Si volvemos otra vez aquí a la flechita y le damos clic, vamos a venir a esta sección que es mis compras, que esta es bastante importante porque aquí van a aparecer todos los productos que hemos comprado, también los productos que son gratis y pues nos hemos inscrito, hay ciertos entrenamientos que son gratis, o a los productos que nos han dado acceso los productores. Muchas personas a veces no saben por dónde entrar o no encuentran el correo, simplemente vienes a esta sección y aquí los vas a encontrar. También aquí vas a poder descargar la factura de venta por si la llegas a necesitar. Te voy a mostrar súper rápido. Vienes aquí a donde está el producto, aquí le puedes dar acceder al contenido o información de la compra. Si le das clic aquí al PDF, te va a descargar cuánto te costó, cuántos fueron los impuestos que pagaste y bueno, en el caso de que lo llegues a necesitar. Entonces ten muy presente que a través de este enlace vas a poder acceder a los cursos que ya compraste. Después venimos de nuevo aquí al menú y eso es todo en la sección de productos. Ahora vamos a venir aquí a ventas, que para mí es una de las más importantes, y vamos a utilizar la de visión general. Aquí vamos a poder controlar
cómo se están comportando nuestras ventas y además va a ser muy importante porque vamos a poder ver si hay personas que han intentado comprar y han cancelado la compra por X o Y motivo. A veces pasa que las tarjetas no las aceptan, a veces pasa que se cae el servicio y eso es muy importante tenerlo presente. Sin embargo, si te das cuenta, cuando tú entras solamente te va a aparecer las aprobadas, entonces es muy sencillo. Vamos a venir aquí a filtros y te recomiendo que revises esto todos los días, todos los días. Vas a bajar aquí a estatus de la transacción y le vas a dar a seleccionar todos. Y vas a aplicar filtros. ¿Para qué hacemos esto? Para que nos aparezcan todos los estados de compra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos personas que han intentado comprar afiliado master, pero aparece como cancelada. También van a aparecer el método de pago que estaban utilizando. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú te comunicas con el productor, vas a poder solicitar que te habiliten los datos del comprador. Entonces, en este caso, esta persona que intentó comprar, yo vengo a acciones, voy a detalles, aquí vengo a datos del cliente y aquí me aparecen ciertos datos y yo me voy a poder comunicar con esa persona. De hecho, me comuniqué con esta persona por WhatsApp, le pregunté si necesitaba ayuda con la venta o si tenía alguna pregunta respecto al programa que quería comprar y me dijo que sí, que en efecto tenía algunas dudas y que la tarjeta no le había funcionado. Entonces esto es muy importante porque vas a poder cerrar las ventas. ¿Por qué te digo que lo hagas todos los días? Porque me ha pasado que dejo 1 o 2 días sin verificarlo y cuando entro hubo personas que intentaron comprar y ya una vez que pasa eso es muy difícil recuperar la venta. Entonces lo ideal es que tú estés ahí para que le expliques o para que le escribas, le envíes un correo, le hables al WhatsApp, bueno, independientemente de tu estrategia y cierres esas ventas. Mira, si estas ventas se hubieran generado, aquí hubo personas que se repitieron, pero eran $1,302, entonces es bastante interesante. En la probada solamente han sido $460, si mal no estoy. Entonces ten presente esto y revísalo todos los días. Continuemos entonces aquí con nuestro tour por la plataforma. Aquí suscripciones, esto realmente yo no lo utilizo. El tema del saldo, esto es muy importante porque aquí te va a aparecer cuánto es la cantidad que tienes disponible para retirar. En este caso te aparece el saldo total que tienes y un saldo disponible para retirar. Tú vas a poder retirar el saldo 15 días después de la compra. Entonces, si vendes el primero, vas a poder retirar hasta el 16. Por eso es que es diferente el saldo disponible para retirar al saldo total. Pero como te decía, hay productos que tienen 30 días de garantía. Entonces, en ese caso, no vas a esperar solamente 15, sino a partir del día 31 ya vas a poder retirar. Después, más adelante, vamos a ver esto cómo es, cómo se genera un retiro en Hotmart y cuáles son las comisiones que te cobran, pero es un tema de una siguiente clase. Aquí venimos a informes, esta sección también es muy importante que la utilices porque aquí vas a encontrar información importante del estatus de tus ventas. Entonces aquí vas a poder ver los ingresos que has tenido, las comisiones generadas, ingresos detallados por producto. Aquí son análisis bastante chéveres. El que yo más utilizo es este, que es el rendimiento de los productos promocionados, porque aquí puedo ver cuál es la cantidad de clics que están teniendo. En mi caso, que mi estrategia principal es la de canal de YouTube, aquí puedo ver cuáles son los productos que más busca la gente. Entonces, Afiliado Master ha tenido 273 clics, ha tenido 17 leads, ha tenido 2 ventas. Seminarios online, por ejemplo, ha tenido bastantes clics. En este caso no tiene hot leads, entonces no me aparece. No he tenido conversión por ventas, pero aquí puedes ir mirando. Entonces, esto es bastante interesante si quieres ver cómo se están comportando tus productos, y aquí también te aparece una gráfica para que lo analices. Ya para terminar esta clase venimos aquí a herramientas. Aquí en herramientas también vas a encontrar bastantes cosas interesantes. La mayoría son para los productores, pero hay una que es bastante importante, que es el tema del administrador de links. Entonces aquí vamos a venir. De pronto conoces acortadores como Bitly o bueno, diferentes que hay por internet, pero Hotmart tiene su propio acortador de links, entonces tú los vas a poder personalizar, vas a asegurarte que no se pierda la comisión y desde aquí los vas a poder traquear. Entonces, por ejemplo, miren, Afiliado Master nuevo, este es el enlace que yo generé, ha tenido 618 clics y aquí está el enlace recortado, que es Hotmart, tu negocio rentable en 30 días. Este enlace yo lo tengo en la mayoría de mis videos de YouTube y como te das cuenta hay muchas personas que están generando clics. Sin embargo, no te quedes con los clics porque los clics no generan ventas, pero aquí puedes ver que hay muchas personas que realmente están entrando al embudo. Entonces tú puedes empezar a generar diferentes estrategias como email marketing, como llevarlos a WhatsApp, como llevarlos a
Telegram, bueno, ya va a depender de lo que tú quieras hacer y poder cerrar esas ventas, poder calentar a esas personas. También puedes ver que hay unos enlaces que no se cliquean tanto y esto también lo puedes usar en tus páginas de ventas, por ejemplo, colocar el botón de arriba, el botón del medio, el botón de abajo y ver dónde es que las personas están oprimiendo más clic. Entonces, ten presente esto y ten presente todo lo que te acabo de mostrar porque hay muchos afiliados que no conocen cómo funciona muy bien la plataforma, que no conocen muy bien donde hay cierto tipo de información que te va a ayudar, que te va a dar mucha más claridad a la hora de que tú quieras hacer este negocio. Y se me olvidaba que aquí abajo hay una sección de soporte donde vas a poder escribir cualquier duda que tengas, si estás teniendo problemas con tus comisiones, si estás teniendo problemas con afiliados, si tienes alguna duda de cualquier estrategia que estés utilizando, aquí vas a poder ir y enviar un correo para hablar con un asesor de Hotmart que pues te ayude a solucionar tu inconveniente. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho oprimiendo este botón para que no te pierdas ninguna de las siguientes clases. Del mismo modo, aquí te voy a dejar la siguiente lección en la que vamos a hablar sobre cómo afiliarte a los productos y solicitar los hot links. Y si quieres ver este curso desde cero, aquí abajo te voy a dejar la lista de reproducción completa. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video.